Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Informe 7, el espacio que tenemos para conocer distintas historias destacadas de aquellas personas que tienen algo que decir y nosotros, por supuesto, se lo vamos a estar mostrando a cada uno de ustedes. En el día de hoy vamos a estar hablando del aspecto artístico, de personas que están surgiendo, sobre todo en el interior de la provincia, con el arte, con la música. Y en el día de hoy vamos a estar haciendo hincapié en Guara Calpanchay. Seguramente ustedes han escuchado de ella, sobre todo por la notoriedad que ha tomado en este último tiempo y sobre todo a comienzo de año en los principales festivales que tenemos a nivel país. En el día de hoy vamos a estar conociendo mucho más de ella con esta primera parte. Vengo escapando de los cazadores, vengo escapando de los cazadores. Hierbas del olvido como tu querer, hierbas del olvido como tu querer. Maraya, la hora de ser vicuñita, maraya, la hora de ser vicuñita. Todos me persiguen por mi lana fina, todos me persiguen por mi lana fina. Contanos, ¿a qué te dedicas dentro de toda la esfera que tenemos cultural? Bueno, soy cantante, violinista y actriz jujeña. ¿Cuántas cosas en tan poco tiempo? Bueno, y siempre fui muy curiosa del arte y en diferentes ramas también. Quizás siempre desde una curiosidad también de abordar temas culturales, ambientales y volcarlos en diferentes disciplinas. Y además como el arte es tan grande, ¿no? Y hay tantas cosas por hacer que, bueno, trato de aprender un poco de todas esas que existen. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue mi niñez? Fue una niña muy feliz en La Puna. Creo que mis mejores recuerdos están ahí. Bueno, viví creo que 2 años en Abrapampa, pero bueno, yo no los recuerdo mucho porque era bebé. Mis papás trabajaban ahí en ese momento y vivía en Abrapampa y en San Salvador en el Chingo. Pero después toda mi familia es de Susques, entonces yo me crié ahí y ahí fueron mis primeros recuerdos, mis primeras memorias, mis primeras palabras, los primeros también recuerdos que tengo del arte, de los artistas que me rodeaban, que eran sicureros, que eran copleros, anateros, gente que se dedica al arte de los textiles, tejedores, y toda esa magia que encontramos en esos lugares también, y juegos. Fue una niña que quizás siempre jugaba solita y estaba rodeada de gente más grande, de edad, pero disfruté siempre de esas cosas que me brindaban. Me encanta escuchar historias, que a la par de ser curiosa por el arte y la cultura, yo quería aprender a tocar violín, o quería aprender a cantar, y como en muchos pueblos de La Puna no existe un espacio de educación artística, así como quizás aquí en la ciudad sí podemos ir a una escuela de música o a una orquesta. Sí siento como un duelo en el sentido de haber tenido que salir un poco de mi comunidad en busca del aprender, porque se vive un desarraigo fuerte, un dolor y una tristeza por siempre querer volver. Además porque tenías la abuela tan cerca tuyo. Y sí, creo que cada nieto entenderá ese sentimiento de poder aprender de ellas. Para mí las abuelas en nuestros Andes son como las responsables de que hoy podamos hablar de cultura, o sea, son son nuestros libros andantes, ¿no? Los que nos cuentan historias desde los secretos más íntimos hasta las cosas más bellas, o los remedios, o las maneras de sanar el corazón,
o en las que te dan ideas o que te marcan. No sé, uno se puede dedicar a lo que quiera ahora en la actualidad, pero son las que te dan retitos y consejos y te recuerdan la dulzura, por más de que sea una abuela gruñana, no pasa nada, igual hay una dulzura en ellas y una transmisión de conocimiento muy bello, y creo que también por eso las quiero un montón. Y bueno, porque conviví con abuelas. Allá donde las cabras remontan el silencio y el hambre es una nube con las alas de trigo. Estoy gracias a ellas y a muchas otras abuelas y abuelos, muchos padres y madres que sembraron algo en mí, ¿no? Desde, yo le digo padres a las personas que de alguna manera me enseñaron o nos enseñan día a día, desde los profes, las copleras, el vecino, el amigo que quizás es de tu misma edad, pero te cuida un montón, o vos también cuidás a alguien en este momento. Sí, ahora en las ciudades me doy cuenta de eso, de que todos somos un poco padre, madre y abuelo de otra persona. Y vos hablabas de cultura, ¿no? Sobre todo del norte, de nuestro norte, de la zona andina, pero también de la zona de Ramal. Sí, bueno, en mi caso, yo soy hija de un puneño y de una mamá que es de las Yungas, con dos abuelas también con culturas diferentes, pero con una misma raíz, que es el amor por la tierra. Una abuela más de la Puna, que fue tejedora y pastora, y otra abuela que es pescadora, que de hecho sigue vivita, y pescadora, cocinera y también cantora. Entonces, que una quizás me enseñaba la ceremonia de la Pachamama y la otra palabras en guaraní. Así que ahí siempre existió eso, y un poco ahora más grande también la decisión de aprender de las diferentes culturas que tenemos aquí en Jujuy. Y has aprendido muy bien, especialmente de la cultura andina. Bueno, ahora mi arte quizás se caracteriza un poco por yo lo llamo como un arte andino, porque en realidad es un poco esto, ¿no? Como yo sé que mi conciencia es de, bueno, pertenezco al pueblo Atacama, pero también por donde me crié hay un poco de chaqueño, hay un poco de guaraní, hay unas cosas urbanas que en este último tiempo aprendí al estar más en la ciudad de San Salvador, de Palpalá. Hay muchos sincretismos también. Entonces, quizás el arte andino abre un poco eso, porque también tengo amigos que son de otros lados, de otros países, de otras provincias, y que tenemos similitudes, y creo que tiene que ver con eso, con esencias andinas que compartimos entre todos. En el documental que hiciste, que sos protagonista, de alguna manera también estás plasmando la realidad de esta parte del norte. Sí, bueno, el documental Ánimo aborda una etapa de mi vida. Era más chica, creo que empezamos a filmar cuando tenía 15, 16 años, hasta los 18. Donde justo estaba atravesando yo el proceso de duelo reciente del fallecimiento de mi abuela, y muchas preguntas existenciales y esa sensación de creer que quizás el arte, cuando mi abuela se fue, también se había ido con ella. Hoy mi realidad es diferente, que quizás como sentí que eran muy duras, ahora gracias a otros pueblos que me volvieron a dar voces, o me volvieron a renovar el amor por el arte, empecé a encontrar otros propósitos, y me siento cómoda con ellos, que es como cantar en honor a estas almitas, a nuestras abuelas, a nuestros ancestros, cantar también con conciencia y buscando un cuidado, un llamado general de cuidado en la naturaleza, a nuestros niños, y aprendo, en realidad aprendo y desaprendo cosas ahora. Has podido absorber todas las enseñanzas, por lo que veo. Trato de seguir aprendiendo. Hay mucho, nunca uno termina de aprender, ¿no? Así que estoy ahí, atenta a aprender un poco más. Y con la música también, desde muy pequeña. Con la música sí, desde muy changuita, desde los 4 años que empecé a tener mi primera experiencia frente así, de una radio, de un pueblito, del pueblo del Talar. Que yo lo cuento desde ahí porque fue como que era un poco un juego, ¿no?
pero la primera experiencia es estar al frente de alguien y saber cómo el otro recibe el arte que uno transmite. En Tilcara yo te he visto, va el tiempo del carnaval, la vergüenza me acompaña para comenzarte a hablar. Entre diablos yo me escondo para poderte mirar, tus espejos me reflejan tus encantos al bailar, y entre harinas y albahacas yo te iré a buscar. Tu dulzura, miel de caña, la percibo al caminar. Laira, laira. Cantaba una canción que me habían enseñado en el jardín. ¿Cuál era? El indiecito Anastasio tiene las manos morenas, con una masa el barro, con la otra toca la quena. A partir de ese momento no parás. No, nunca paré. Dentro de las orquestas aprender el violín y empezar a formarme un poco más quizás en partituras o cuestiones más técnicas también, que me abrió mucho la cabeza y me dio muchas oportunidades después también. Siempre trabajé con mi proyecto solista como Guara Calpanchay en diferentes, no sé, desde hacer folclore andino, chaqueño, cumbias, hasta fusiones con amigos que eran traperos, y me encantaba eso. En un momento también trabajé con un grupo de chicas, de mujeres, que es el grupo Albahaca, donde yo trabajaba como vocalista. Y me encantó porque también eso me sirvió para valorar un poco también y después volcarlo obviamente a mi proyecto, de cómo gestar proyectos o cómo plantarse, diferentes cosas que quizás la movida tropical, por así decirlo, no sé si se dice así, te enseña también, como esto de tener 6 actuaciones en el día y cómo lo haces y cuidar tu voz y hacer ta. Bueno, eso a mí me abrió mucho y me encantó que fue también en un espacio de mujeres, de un grupo femenino, con artistas que en la mayoría eran maestras o tenían otras profesiones, y a la par nos juntábamos y hacíamos música y trabajábamos. Hasta allí la primera parte, conociendo mucho más la historia de Guara Calpanchay. Nosotros vamos a seguir, por supuesto, conociendo en detalles la historia de esta artista. Pero antes nos vamos a estar yendo a una pausa y luego de la misma seguimos con mucho más en Informe 7. Retornamos nosotros en esta jornada de Informe 7 para seguir conociendo hechos e historias destacadas. Nosotros en la primera parte conocíamos los inicios de Guara Calpanchay en este mundo artístico, sobre todo haciendo hincapié en el aspecto musical. Vamos a seguir, por supuesto, ahondando mucho más en la palabra de esta artista que está surgiendo, que está dando sus primeros pasos, pero pasos fuertes, por supuesto, en el mundo artístico, en la provincia y también a nivel país. Seguimos conociendo mucho más de Guara Calpanchay. Alguna vez me pongo a pensar, digo, ¿qué habrá sentido realmente mi mamá al estar en otro lugar? No sé cómo se trabaja cuando una persona ya no está, cuando te falta tu actriz principal. ¿Vas a seguir dentro de este ritmo también, del actoral? Sí, por supuesto. El cine, al igual que la música, son mis dos grandes amores. El cine desde adelante de una cámara como actriz, que es un rol que me encanta tener, pero también, bueno, durante estos meses ya me empecé a formar dentro del cine como estudiante. Entonces también tengo muchas ideas creativas que quizás en algún momento, en alguna etapa, por ahí puedo, no sé, trabajar como pro o directora de algo. ¿Ese es el sueño? Sí, tengo muchos sueños artísticos, así que sí, lo dejo ahí al destino que
que se dé cuando tenga que ser. Pero eso de cumplir sueños, así que seguramente se va a dar. Ojalá, con mucho esfuerzo. Hablando de sueños, ¿cómo comenzó todo esto? Lo de Cosquín, porque hay una preparación por mucho tiempo. Sí, bueno, Cosquín, para lograr lo que pasó en este último mes de enero, obvio, tuvimos muchos meses, no solo de ensayos y quizás como una preparación técnica, sino también algo más profundo. En los últimos meses, que fue creo que en octubre del año pasado, yo decido dejar mi carrera, la que estaba estudiando cine, porque sentía como algo ya dentro de mi corazón que decía, ¡ay, la música, la música! Nunca dejé de hacer música, pero bueno, estudiaba, entonces todas mis horas del día se iban un poco a eso. Te quita tiempo. Sí, también ¿no? lo veo re necesario. Pero en ese momento, bueno, se planteó esa situación y ya sabía que se venía el Precosquín, que es un certamen, que eso te abre la puerta, si es que llegas a ganar, a ir a Cosquín representando tu provincia, y si ganas allá, bueno, ir al escenario mayor, y si vas al escenario mayor, quizás tener la chance de ser revelación. Todo eso uno sabe un poco lo que puede llegar a pasar, pero la verdad es que es muy difícil porque vamos y participamos un montón de artistas de toda la República Argentina, desde el sur hasta el norte. Pero sí pensaba, digo, y en el hipotético caso que nos toque ir hasta el festival, o en realidad hacia el escenario Atahualpa Yupanqui, que es muy poderoso, ¿qué mensajes realmente quiero que dejemos ahí con todo el equipo de músicos que me acompañaron? Y era eso, ¿no? Como un mensaje de amor por la tierra, de memoria, a las comidas milenarias que nos acompañaron. Tal vez quizás sí cantar desde el dolor de ver tantos incendios, entonces sacamos una canción de Jacinto Piedra como fue Te voy a contar un sueño, y volvimos a la raíz, que es Copla de las abuelas con Vicuñita. La mazamorra. La mazamorra. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres, y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura. Desgranan en noches de vientos campesinos. Los granos mezcla rubores y suspiros. Si la quieres perfecta, busca un hueco de barro y espésala con leves ademanes prolijos. Y lo que más me sorprendió a mí fue cómo eso le impactó a la gente, porque sé que bueno, Cosquín es un público maravilloso, desde el que está en la plaza hasta el que está detrás de la tele, como yo también fui. Así conocí Cosquín, en Susques, con una tele grande y una transmisión en vivo. También son lugares donde empezamos a ver qué es lo que el mismo público, que es el pueblo, quiere empezar a apoyar o lo acepta o no. Y bueno, nosotros quizás íbamos con algo andino que también era como, bueno, puede pasar, puede que les guste o no, pero sí estaba convencida en ese mensaje que después yo decía, seamos solo instrumentos. Ahora sí, seamos solo instrumentos. Yo voy a ser una cuerda vocal andante y el guitarrista será guitarrista, el batero, el vientista. Seamos solo canales para que la tierra pueda hablar y diga lo que quiera decir. Hiciste una muy buena observación, porque te acordaste de Mercedes Sosa, te acordaste de Atahualpa, sí. Te acordaste de los cerros que cantabas ahí y decías que el escenario lo tenías al frente. Sí, bueno, esas cosas salieron en ese momento. Yo cuando fui le decía a todo mi equipo de que en Cosquín
quizás todavía está en las almas de nuestros ancestros, pero nuestros ancestros artistas, porque han ido tanto y siguen yendo tanta gente a Cosquín, ¿no? Entonces capaz que sí están ahí, están presentes. Y es un poco el permiso que hay que pedirle, obviamente, a esas almas, así como a la tierra, y eso es muy bonito, ¿no? Porque era para mí y para ellos también. Dijiste que casi te dio la pura. Sí, sí, es que sí, sentí un poco como cuando uno sube, ¿viste? Y sentís el corazón demasiado. Pero bueno, nada, que un respiro que es más que necesario puede acompañar ese momento. Te has vuelto a acordar de Susques. Y sí, mi hermoso Susques. ¿Quién hubiera pensado, no? Yo siempre fui medio rara en ese aspecto. Era una susqueña que todavía me dicen que soy un poco una falsa susqueñita, porque, bueno, yo vivía de lunes a viernes en Susques, bajaba el viernes a la noche y el domingo a la noche volvía a Susques y me daba la puna. Entonces estaba ahí siempre mi abuela o mi mamá con un tecito de pupusa y haciéndome que respire. Pero siempre me pasó eso, no sé por qué. Y bueno, pasó en Cosquín también. Fue lindo, ¿no? Ese 24 de enero no te olvidas nunca más. Jamás, jamás, jamás. Y también hay algo muy espiritual. El 23 de enero, que fue un día antes de nuestra luna, es la fiesta patronal de mi pueblo de Susques. Y bueno, generalmente todos los años yo estoy ahí, en mi pueblo, en la serenata o qué sé yo. Y ese día veía videos que me mandaban donde daban como una declaración de interés cultural o patrimonio. No me acuerdo muy bien cómo es el nombre específico, pero yo me largué a llorar, estaba que todos los chicos, miren el video, y eso es lo más bonito, porque también quizás es como un impulso y un logro colectivo, o sea, porque soy una de las tantas niñas y jóvenes artistas que tenemos en nuestro pueblo de Susques, y así como fueron, no sé, los Eco La Puna en un momento que yo era una changuita y ellos recién estaban empezando a trabajar, y a mí ya me abrió la cabeza de decir, capaz que yo en algún momento puedo tener un grupo, puedo tener una camioneta, no sé. Así para todos, ¿no? Entonces, y lloraste. Lloré. Y es bueno llorar. Sí, por supuesto, las lágrimas. Esto lo aprendí de un changuito seclanteño, que me dijo que las ideas son el viento. Existe muchas ideas, mucho viento en nuestras vidas. El fuego es el dolor o el amor muy fuerte. Y el agua, que son nuestras lágrimas, vienen a calmar ese fuego, que puede ser amor o dolor. Entonces, a mí ahora me encanta llorar cuando siento que es el momento de llorar. Aparte, esto recién comienza. Tenés un camino enorme por recorrer. Sí, tenemos todos como jujeños, como andinos, muchos sueños por seguir cumpliendo, y creo que todos somos necesarios para que se cumpla el sueño del otro también. En algún momento, seguramente el sueño que vos tenés es estar bien lejos y representando a Jujuy. Tengo, sí, un sueño que quizás va más allá, eso, de un crecimiento colectivo, de, no sé, sueño con ser más grande y volver a mi comunidad y que hayan espacios artísticos para que los chicos, si realmente quieren irse al mundo, se vayan por una decisión, no por una necesidad de decir, bueno, tengo que ir porque no hay acá donde aprender. Sueño con ver sonriendo a muchas mujeres pastoras, sueño con que llegue agua a cada casa, sueño con poder llevar y hacer festivales así de maravillosos que te abren el corazón como fueron Cosquín a otros territorios, sueño con ver películas de amigos o no sé, mía quizás, no sé, de otras personas también, donde hayan más rostros andinos, sueño con eso. Y con muchas niñas que sean como Guara. Sueño con muchas niñas que quieran ser ellas y que si les gusta el arte, que vaya ahí toda una fuerza y un amor por su identidad, que eso más que todo. Y en eso depende mucho el apoyo familiar, la familia está siempre presente, como en tu caso. Sí, bueno, siempre es importante eso, es verdad, la familia, los amigos, los hermanos de sangre y los que no son de sangre también, y eso sí podemos hacer todos. Todos somos amigos, vecinos, hermanos, tíos, hijos, y también está bueno preguntarse cuáles eran los sueños de las otras personas,
si lo están pudiendo cumplir o no, y cómo uno puede trabajar para que eso se cumpla. En las salinas grandes, donde las lágrimas derramadas por las ancianas de tanta muerte y desolación son secadas por el sol y transformadas día tras día en esperanza y amor. Si un día el sol se apagara, solo llanto escucharás. Si un día el sol se apagara, solo llanto escucharás. Antes de mí estaba la música y a la par estaba mi abuela. O sea, la música va conectada con la abuela, sí o sí. No hay chance de que se separe una con la otra. No hay chance. Antes, si yo sentía amor por ella, le cantaba una canción a ella que hable sobre el amor. Y ahora que no está ella, la música como que por rato se siente un poco vacía. Hasta allí conocíamos la historia de Guara Calpanchay en sus inicios, en cómo empezó a enamorarse del mundo artístico, sobre todo de la música, y los pasos que está dando, teniendo mayor reconocimiento en este último tiempo, no tan solo en la provincia, sino también con lo que significa su participación en distintos festivales importantes a nivel país. Nosotros llegamos al final de una nueva edición de Informe 7, conociendo historias, hechos destacados de muchas personas que tienen algo que decir, y nosotros se lo colocamos en la pantalla de Canal 7 para que cada uno de ustedes puedan disfrutar también de estas mismas historias. Nos despedimos y nos reencontramos en una próxima edición de Informe 7 a través de Canal 7 de Jujuy. Por su atención, muchísimas gracias. Chau.